como siempre. Ahorita vamos a comenzar de 10 a 11:30 con el maestro, el máster Felipe Sedano, aquí representando a México, y él nos trae un tema interesante. Déjenme hacerles un comentario aquí entre nos. Aquí el maestro Felipe Sedano, pues es uno de los, ¿cómo decía? De los alumnos de honor aquí de Somegraph. Él nos va a dar un tema por demás interesante, que es el nuevo liderazgo de los recursos humanos en el COVID-19 y la grafología. Quiero decirles que una de las cuestiones por qué se hizo esa jornada es porque él es egresado de nuestro diplomado de grafología aquí en Somegraph, y él lo ha incorporado en algunas empresas, en algunas organizaciones, y la verdad es de que, para ser justos, él fue el que me dio la idea, y él, más bien dicho, fue su idea de él, y ya, bueno, nada más nosotros tratamos de cristalizarla, ¿no? Porque él es una persona, híjoles, ¿cómo le diría yo? Yo creo que él es el nuevo ejecutivo, el ejecutivo de nuestros tiempos. Él es una persona, ya lo van a conocer, es una persona, un tipazo bastante interesante, con mucho conocimiento de las prácticas corporativas, de las finanzas, de los recursos humanos, y él nos va a dar la panorama de cuál es la perspectiva de las empresas en el manejo de esta pandemia del COVID. Entonces, la verdad, honor a quien honor mereces, pues esta idea fue de él, y bueno, nosotros ya nos encargamos de materializarla, ¿no? Y bueno, ahorita lo van a conocer porque él tiene una mezcla muy interesante. Tiene estudios en programación neurolingüística, en psicoanálisis, en grafología, en recursos humanos. Entonces es una mezcla interesante en el sentido de cómo se pueden aplicar todas estas herramientas en los tiempos que hoy vivimos. Y como yo platicaba con él, ¿no? Hoy en día, según la selección natural de las especies, no sobreviven los más fuertes, sino los más flexibles, y de eso nos va a hablar el día de hoy. Bueno, de 11:30 a 1 vamos a tener a Elena Gilbert, de Argentina, nuestra gran amiga de Mar del Plata, y la verdad estamos muy contentos. Ella nos va a hablar de la grafología aplicada a los recursos humanos. Además, ella tiene un libro interesantísimo con el mismo título y nos los va a presentar. Entonces, un gusto y un honor que la maestra esté aquí otra vez con nosotros. Y después de 1 a 2:30 vamos a tener a Simón Peso Morales de Perú, y él nos va a hablar acerca del liderazgo transformacional en tiempos de pandemia. Entonces, pues va a ser por demás una jornada muy enriquecedora en ese sentido. Y bueno, yo voy a cerrar de 4:30 a 15:30 con una pequeña introducción a los que no sepan lo que son los riesgos psicosociales y la NOM 035, y vamos a ver cómo están hoy la aplicación de la NOM 035, que son los factores de riesgos psicosociales en el trabajo, que esa norma ya entró en vigor y que, híjole, el gobierno no está dando tregua, ¿eh? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, los de recursos humanos que piensan que por la pandemia no se van a auditar, sí, ya se están auditando, ¿no? Entonces, pues, sin más preámbulo, pues muchas gracias a todos. Me gustaría que me dijeran desde el chat, vamos a ver desde dónde nos están saludando. Vamos a ver. Ok, nos saludan desde Claudia, desde Bolivia, Tarija. Telma Garante desde Buenos Aires, Argentina. Miguel Molina desde Jalapa. Rocío de Guatemala. Yosai Mazua desde Perú. Guillermo Aguilar desde Texmelucan, Puebla. Saludos desde Sátiro, Selva Central de Perú. ¿Qué tal? Julián Feliciano, gracias por seguirnos. Susana, Chihuahua, México. Aurora, Guadalajara. Nancy Caballero de Mar del Plata, Argentina. Iván Paz desde Guatemala. Alicia desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, perfecto, desde Buenos Aires. Ok, perfecto. Buenas, desde Arequipa, Perú. Eloy Arena. Ok, bien, desde Mar del Plata, Ana Trigali. Ok, buenos, sí, bueno, también desde Sinacantepec, Estado de México también. Santa Cruz, Bolivia. Honduras, Bolivia. Desde Bolivia, Cochabamba. Caray, tenemos como siempre a toda Latinoamérica aquí reunidas con nosotros. Qué bien. Héctor Faría desde Buenos Aires, Argentina. Patricia Milagros desde Perú. Mayor Lizaga desde Bolivia.
Héctor Faría desde Argentina, Zuli Unuco desde Ecuador, Yolanda Cofre desde Quito, Ecuador, como no, nuestra querida Ecuador. Graciela desde Argentina, Rocío Arroyos de Ciudad de México, Pati Zaragoza desde el Estado, desde Cava, Argentina, María Josefina, desde Teotihuacán, Puebla, Ana Olivia, ok. Muchas gracias, Peter Medina desde Panamá. Ok, bueno, y la verdad es que siguen entrando gente, y nos da mucho gusto que prácticamente toda Latinoamérica hoy está reunida en esta jornada. Les damos la más cordial bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Realmente a veces nosotros, estas jornadas realmente pues se ven fáciles, pero sí se hacen con mucho esfuerzo y eso es posible gracias a la generosidad de los ponentes que nos dan su aporte, de sus conocimientos, y también a ustedes por estar aquí con nosotros. Ajá. Y ya voy a dar los últimos ingresos y ya comenzamos. Miguel Molina nos pregunta en privado, maestro Roberto, ¿podrías algún día darnos una reseña acerca del maestro Mauricio Sandrón? Creo que sería muy importante esa experiencia que tienes de haber conocido a este gran maestro, ¿cómo ves? Sí, la verdad es de que muchas gracias, Miguel. Sí, la verdad es de que el gran maestro fue una de las personas que fue piedra angular en mi vida, es decir, la cambió. Y he tenido un acercamiento cercano con Juan Carlos Belda, su hijo, y también, bueno, su otro hijo, Germán Belda, también ya estuvo aquí con nosotros. Entonces, de hecho, por ahí tenemos pendiente una jornada de homenaje al maestro Mauricio Sandrón. De hecho, les platico que nosotros en Somegar hacemos las jornadas presenciales, bueno, los congresos presenciales. Dada la pandemia, pues ya nos tuvimos que actualizar en ese sentido y los hacemos virtuales. Pero bueno, sí, efectivamente, por ahí tenemos un tema pendiente. Qué bueno que me dices para retomarlo. Gracias. Y bueno, entonces para darle seguimiento ya al programa, vamos a comenzar, como les decía, con este gran máster, Felipe Serrano, a quien les pido un fuerte aplauso, aunque sea virtual, por favor. Gracias. Maestrazo. Perfecto, mi estimado. Pues muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Espero que me escuchen todos en este momento. Bueno, ahí podemos checar en el chat, ¿no? Cualquier situación de que algo falle con el audio. Pero, pues muchísimas gracias por esa introducción, mi estimado profesor, maestro, gurú, amigo. Muchísimas gracias por la invitación y la confianza. Y pues bueno, un gran saludo a tu audiencia y encantadísimo de estar aquí dándoles la bienvenida e iniciando esta formidable jornada de psicología, grafología y recursos humanos, que bueno, creo que toca los 3 pilares, ¿no? Para cualquier desplazamiento y transcurso de una persona en cualquier organización. Entonces podemos empezar por ahí. Yo les traigo el tema del nuevo liderazgo en RH, el COVID y la grafología, porque vamos entrando en materia, ¿no? Literal, esta parte presentativa donde quiero decirles, ¿no? Es mucho más importante la información que les traigo que realmente, pues, hablarles sobre mí en esta parte. Sin embargo, con el gusto que acontece, me presento con todos ustedes, ya como hizo amablemente Roberto. Mi nombre es Felipe Sedano Bonilla, como tal, en la parte profesional y académica, soy licenciado en psicología, especializado en la parte de programación neurolingüística, la parte de modelos conductuales. Y en la parte del campo laboral, actualmente trabajo en una empresa que se llama NAICA, que es un corporativo financiero. Soy gerente regional del estado de Morelos y gerente de las sucursales que están aquí en Ciudad de Cuernavaca. Entonces, bueno, por ese lado me dirán, sí, Felipe, pero ¿dónde está el valor agregado, ¿no? De estar aquí en la jornada, que independientemente que es una gran jornada y a los que les encanta participar en estos eventos, pues es domingo, ¿no? ¿Y por qué en domingo? ¿Por qué habría un valor agregado en el domingo? Y déjenme comentarles que sí hay un valor importantísimo de que sea hoy, porque independientemente de que es un día de calma, un día extraoficial del ciclo laboral, de todo lo que acontece entre semana, precisamente yo lo que quiero llevar con ustedes, más que una exposición, es una conversación. Vamos a versar sobre algunos conceptos interesantes, donde secuencialmente quiero que avancemos a una idea y juntos lleguemos a esta mayéutica que realmente pues, es lo rico del contenido. Me encantaría estar presencial con todos ustedes, por supuesto intercambiando mucho más cuestiones en el momento. Sin embargo, creo que de todas maneras esta línea es muy positiva. Y
en específico que sea en domingo, es por eso, porque vamos a pensar un poquito fuera de la caja. Es el día que estamos lejos de ese constructo social cíclico, programado, mental, donde sabemos que es lunes a viernes. Y no cambia esa dinámica y desgraciadamente la mente ya tuvo su duelo para decir voy a vivir lunes a viernes toda mi vida, ¿no? Independientemente de sábado y domingo, es algo que se repite y termina el año y vuelve a ciclarse. Eso para la mente es una angustia tremenda. Caballeros, señoras y señores, déjenme platicarles esta verdad, que es un martirio el saber que viene repetición otra vez el lunes, viene otra vez el martes, viene otra vez el miércoles. Si para la mente hubiera otro día, que el lunes se llamaba tutti tutti o algo parecido, algunas palabras que no conocemos, por supuesto tendrían que ser neologismos, la mente percibiría algo totalmente diferente y precisamente estaría en un estado mental y tendría un mapa de mundo totalmente diferente a lo que se enfrenta en circunstancias del día a día. Por eso es tan rico que sea en domingo, porque podemos darle ese pensamiento fuera de la caja, ese pensamiento que precisamente te permite ver un poquito, ¿no? Y tanto observarte a ti mismo, como a tu trabajo, como a todas las partes que están ciclando dentro de tu esfera. Entonces, por ese lado, empezamos con el hecho de que sea domingo, algo bueno. Y también quiero dedicar esta exposición, ¿no? Esta parte de la información que les traigo, a cualquiera que esté, por supuesto, teniendo un equipo de trabajo a su cargo, cualquiera que esté en las organizaciones desde un punto de mando, donde esté gestionando ciertos equipos, donde ahorita se están enfrentando esos equipos, tanto uno como empleador como uno como empleado, se están enfrentando a la misma situación global, desde una parte humana y desde una parte laboral. Entonces, desde esas dos dimensiones estamos enfrentando estas situaciones, por eso que quiero hacer esto un poquito más reflexivo, hacer esto en retrospección. ¿Por qué? Porque realmente trato de hacer uso del lenguaje. Yo soy apasionado del lenguaje, apasionado de las palabras, apasionado de la semántica. Por lo mismo, quiero transmitirles algo que es el sentido de las cosas, el sentido de lo que podemos ahorita asociar con ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertos conocimientos, ciertas ramas que nos pueden ayudar precisamente a darle un sentido. ¿Y qué es un sentido? Es algo que sentimos, o sea, es algo que precisamente salió de nuestra gama sensorial, salió de nuestra gama de sentimientos y por eso al transmitírtelo con el lenguaje, con las palabras correctas, se crea una sensación proyectiva en ti y por eso le puedes dar ese mismo sentido porque lo estás sintiendo en conjunto conmigo. Entonces, esa es un poco la intención del día de hoy con toda la información que les traigo, hacer algo potente con una historia y, pues bueno, enfrentando esta parte que todos estamos viviendo, que es la del COVID-19, el famoso, el enemigo actual de la sociedad, los negocios y, por supuesto, digamos, el status quo. Vamos a la visión post-COVID. Visión post-COVID-19, híjole, esto es... Vamos a arrancar con ciertos conceptos interesantes, porque esa es la parte, ¿no? Vamos a versar de ciertos conceptos y ir encadenando entre ellos. Creo que nos va a dar una visión súper proactiva para poder aplicarla tanto en nuestra persona como individuos a nivel personal, como con todos los equipos o las organizaciones que estamos llevando a cabo a nivel laboral y profesional. Entonces, por ese lado, el primer concepto que les traigo es algo que usamos en psicología, que es un concepto precisamente de teorías humanistas, que viene siendo el término homeostasis. Yo sé que dependiendo la rama, dependiendo precisamente la profesión, se utilizan términos con distintos significados. En este caso, por si hay algún médico en la sala, en la audiencia, no estoy utilizando homeostasis desde el lado de salud, sino de salud mental, psicológica, que es esta parte que la homeostasis es el equilibrio entre los estímulos externos e internos. Y ojo, no tiene que ser estímulos externos satisfactorios, placenteros, obviamente como con una gama de equilibrio. No, simplemente es tener un equilibrio entre esas dos dimensiones, estímulos externos y estímulos internos, o intrínsecos o extrínsecos. Pero no importa en este caso si la parte exterior, pues se la está llevando el demonio en este caso, con lo del el COVID-19, la crisis sanitaria. Uno tendría que ver ese equilibrio con la realidad. Y esa idea, ese concepto debería ser como la base de cualquier religión actualmente en el mundo y en la sociedad, porque uno debería encontrar equilibrio con lo que sea que esté en su derredor, con lo que sea que esté alrededor y con lo que esté formando parte de su realidad. Si no, vamos a sufrir, y ese es el problema. Vamos a estar en una constante angustia y fuera de la palabra sufrir, que viene siendo algo aconteciente, ¿no? Con todas las partes que están suscitando, es asumir realmente lo que tenemos que hacer, ¿no? Muchas cuestiones que son de manera obligada, son responsabilidad de saber cómo funcionamos y cómo funcionamos con el entorno.
Entonces, ¿por qué la visión post-COVID? Porque normalmente cuando viene una situación así, la parte del cerebro, algunas zonas del cerebro que las dividimos en varias zonas, decimos que el cerebro funciona en un 15% y que si tuviéramos el 100% estaríamos, bueno, moviendo la materia con la mente, haciendo telequinesis. No, no es cierto. Esos son mitos del uso del cerebro. El cerebro se utiliza en un 100% pero no todo el tiempo. Y esa es la clave, dependiendo la tarea, dependiendo la programación, dependiendo del contexto, la circunstancia, la acción, la conducta y la ejecución que se le esté dando, hay áreas que se están activando del cerebro. Pero esa parte de que solo usamos una parte diminuta de las áreas cerebrales, pues es totalmente mentira. Entonces, por ese lado, hay algo interesante que es la parte límbica del cerebro, el sistema límbico, donde se encuentra el hipotálamo, la hipófisis, la amígdala, toda la cuestión emocional y algunas regulaciones dentro de la cuestión motriz y algunos sistemas del cuerpo. Sin embargo, pues es toda esta parte conectada a las emociones, toda esta parte visceral. Entonces, por ese lado, la parte de la homeostasis es interesante, porque el cerebro límbico está totalmente activado en cuanto se precisa una amenaza. ¿Por qué? Porque así está programado el cerebro, viene de todo el sentido de la evolución y la trayectoria que llevamos como especie. Entonces, ahorita, inmediatamente saliendo la parte del COVID-19, la cual sí es una crisis sanitaria, sí es una, digamos, revolución en cuanto a las medidas que teníamos para vivir cotidianamente en nuestra sociedad, y háblese de la sociedad latinoamericana o de la sociedad de cualquier otro país. ¿Por qué? Porque es una situación mundial. Pues tenemos que superar esta primera parte visceral, donde está pasando, algo que ya está sucediendo, ya está con nosotros, con muchos términos, la nueva normalidad, esta situación de que ya está muy inculcado con nosotros, ya está cambiando la parte de cómo se vive en casa, cómo se vive en los negocios, cómo se vive en las esferas familiares, cómo se vive la cotidianidad social. Entonces, necesitamos pasar esta primera parte, y por eso la visión post-COVID-19 es algo que a nivel negocio se tiene que estar hablando en todo momento, a nivel ejecutivo, pero sin embargo a nivel general, en cualquier nivel, digo, laboral dentro de las organizaciones o a nivel personal en una sociedad, tenemos que superar la visión post-COVID, pero la visión postraumática. La visión postraumática, ¿y por qué esta parte postraumática? ¿No? Espero que haya, por supuesto, muchos psicólogos en la audiencia, pero la parte de los estreses postraumáticos, bueno, ahorita se están viendo muchas regulaciones en cuanto a la cuestión psicosocial que se vive por el COVID-19. Hay toda una ola ahorita de tratamiento y precisamente canalización y regulación hacia estos males, hacia estos síntomas que está creando, hacia estos trastornos del estado del ánimo, estos trastornos tanto también alimenticios, porque, bueno, esta cuestión de estar en casa, no acostumbrando los ritmos, no teniendo un cierto cronograma, porque en casa no estamos acostumbrados a trabajar. Y sobre todo, el cerebro se está dejando llevar por estos estímulos extrínsecos que están en casa, que te están avisando y te están diciendo todo el tiempo, bueno, aquí nunca hemos generado resultados, aquí realmente estamos descansando, aquí estamos con la familia, aquí, bueno, empiezan todas estas programaciones, esos encauces en la mente que ya tienen un algoritmo e inmediatamente se van a activar cuando estemos en estas partes ambiente. Porque precisamente es nuestro cerebro y nuestra inteligencia primaria, que es la biológica, la que nos adapta al entorno. Entonces, bueno, por este lado, sí es curioso que algunas cuestiones que quiero platicarles ahorita es centrarlos como en algo tan absurdo como el orden del pensamiento, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo con lo que quiero empezar. Ahorita todos estos pensamientos de, uy, el COVID, uy, el trabajo, tanta incertidumbre. Quiero empezar como esta trayectoria con ustedes secuencial de algunas ideas que nos van a ayudar a entendernos mejor, nos van a ayudar a entendernos de manera interna en cuestión de cómo funcionamos, no interna de, uy, voy a empezar a entender esta parte espiritual, que sí, pero trae tantos clichés encima que uno tiene que escudriñarlo y traerlo desde otra óptica para que podamos entrar de manera muy fácil a este concepto, ¿no? Entonces, este concepto es realmente estar atentos a lo que pasa, es tener una atención plena precisamente, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar de una manera como muy real, haciendo uso del lenguaje, que es lo que me encanta, vamos a hacer uso de la palabra, donde a veces no sabemos, utilizando este lenguaje, a dónde nos va a llevar, que esa es la dialéctica, es lo rico. Entonces, por ese lado, me gustaría poner el concepto de cómo podemos precisamente prescindir de nuestra mente para poder entender mejor nuestro entorno. Entonces, por ese lado, termina siendo, si lo pensamos, algo muy absurdo
el pensar, por más paradójico que acaba de sonar lo que dije. Si se ponen a pensar tantito, el hecho de pensar es algo ridículo, es algo absurdo, es algo muy extraño. Realmente es muy raro. El hecho de que nosotros como especie podamos realizar un orden de ideas en este momento, de acuerdo a lo que está pasando, de acuerdo a lo que me están oyendo, de acuerdo a lo que está tomando significado lo que estoy diciendo en sus cabezas, pues por ese lado es algo muy extraño. Ni se diga ya estados del sueño o cuestiones ya más inconscientes de la mente que aún no comprendemos ni estudiamos en su totalidad. Entonces, por ese lado, hay muchas cuestiones que se tienen que tomar las riendas en estos momentos desde la parte personal como individuos y mucho más imperativo si estamos en una organización. Entonces, por supuesto, repito, quiero dedicar esta información a todos los que tenemos ahorita dimensiones de equipos que están enfrentando esta parte desde una dimensión laboral y una dimensión humana. Y pues prácticamente arrancamos con esta parte que les comentaba, la inteligencia. Quiero romper ese cliché abstracto con ustedes. Roberto, a ver si me puedes ayudar ahí con lo que se ve en la diapositiva. Creo que es algo que pusieron ahí sin querer desde la computadora. Ok. Este manchón que se ve ahí en medio. Sí, ahorita lo corrijo. Por favor. Y romper este cliché del concepto de la inteligencia, porque es algo muy abstracto, es algo que es un proceso cognitivo dentro de la mente consciente, pero también lleva muchas partes de otras áreas involucradas del cerebro, que por supuesto se basan en nuestra estructura, en nuestro mapa de mundo y por supuesto en nuestro núcleo de experiencias y todo lo que llevamos siendo de trayectoria como nosotros mismos, lo que vivimos como familia, lo que vivimos como experiencias, como educación, como constructo social, nuestros comprendidos de la vida. Y eso es lo interesante. La inteligencia humana ha pasado por muchos estudios y creo que hasta el día de hoy no se logra entender, ni se logra ejercer, ni se logra hacer precisamente, digamos, la invitación teórica de cómo se usa y cómo se ejecuta. Y sobre todo venimos de constructos sociales muy mal ubicados o muy obtusos porque solo venimos de medio siglo de pensar que la inteligencia solo se basa en un rubro, en una de sus aplicaciones. Entonces, empezando por ahí, rompiendo esta parte de la inteligencia, el significado como tal de este concepto, ¿no? Alrededor de muchos que se les han dado, literal, la parte etimológica viene del intus o el entre, ¿no? El intus o ente, que es entre y leyere, que es escoger, la inteligencia. Viene de la etimología de la palabra, dividiendo intus y leyere, que es entre escoger. Y la definición de la inteligencia es que posibilita la selección de las alternativas más convenientes para la resolución de un problema. Sin embargo, bueno, entonces ya vamos entendiendo que tiene dos dimensiones la palabra de entre y escoger. O sea, la inteligencia se basa en que realmente tenga una atención plena, volvemos a lo mismo. A que sepa yo qué está pasando a mi alrededor, mi atmósfera, que quite un poquito las programaciones que ya tengo, la máquina que está funcionando dentro de mi cabeza y poder ver este momento y poder tener todos los factores inmersos que están sucediendo considerados. Esa realmente es la parte interesante de la inteligencia y sobre todo, ahora que hay tantos autores, tantos estudios sobre la inteligencia y sobre todo tantas variantes que a veces se contradicen o se complementan, es interesante saber que venimos de tres pilares de la inteligencia. Antes de que hubiera las inteligencias múltiples y todas las que hay ahorita, y todos los enfoques que hay, por supuesto había tres, no había más. Había la biológica, psicológica y social. La parte biopsicosocial de la persona era nada más las únicas inteligencias que se tomaban en cuenta. ¿Por qué? Porque la inteligencia biológica era la posibilidad de adaptarse a nuevas situaciones, por supuesto, ambientales. Venimos de una trayectoria de evolución pues bastante radical donde no teníamos las comodidades que tenemos ahora como sociedad. Entonces, esa inteligencia biológica permitía precisamente la subsistencia de la especie, el aguantar diferentes ambientes, temperaturas, diferentes ciclos de las necesidades fisiológicas, etc. Entonces, esa parte de esa inteligencia biológica es la que tenemos, digamos, genéticamente adaptada. La inteligencia psicológica se basa precisamente en la cognición, en el entendimiento, en el aprendizaje, en el asociamiento de ideas o la asociación de ideas, el encadenamiento de ideas. Eso es lo que quiero traerles hoy, porque precisamente teniendo digamos, esta esencia de ideas o esta esencia de conceptos conjuntos, funciona como un martillo de paradigmas y de esquemas, que es lo que nos va a ayudar a romper esa parte que decimos, ok, esto sí venía entendido así. Pero no quiere decir que sea su entendimiento final. Eso no quiere decir que el concepto se quede así.
Si pensamos que somos una cajita con todo lo que ya conocemos y nada más se va a repetir el resto de nuestra vida, estamos muy mal. Hay muchas cosas que todavía no rompemos ese paradigma y todavía tampoco podemos visualizarlo, porque seguimos perfectamente encerrados en nosotros mismos. Y eso es como parte de lo que quiero tocar con ustedes. De repente me gusta, por supuesto, utilizar el lenguaje de esta manera, porque es potente, es la parte real de las cosas, ¿no? Y por eso vamos profundo y por eso puedo, de alguna manera, hacer uso de la palabra como realmente siempre debería de ser, ¿no? El hablar de las cosas de esta manera, para que no se quede superfluo, para que no se quede teórico, para que no se quede nada más informativo, sino realmente podamos en conjunto romper ese estado mental, ¿no? De muchas cosas donde no nos podemos visualizar de otra manera. Entonces, empezando por esa parte de la inteligencia, ¿no? El orden del pensamiento, lo absurdo del pensar. Vienen estas tres inteligencias, la biológica, psicológica y social. Por supuesto, la inteligencia social es esta parte de podernos adaptar en manera interpersonal. Ver conveniencias, no a manera perversa, de qué me conviene y qué no, sino de manera natural. La mente ve eso, la mente juzga por naturaleza. El prejuicio, por más que sea la enfermedad humana, ¿no? Más fuerte de desarraigar, es natural. Uno al ver algo, al recibir un estímulo intrínseco o extrínseco, juzga. Por ende, por naturalidad, uno tiene que juzgar si eso está bien, si eso está mal, si es correcto, si no es correcto, si es amenazante, no es amenazante, si me trae calma, no me trae calma. Que eso esté confundido en el momento, no tenga el chip de atención plena para contar todos los factores que están inmersos, es muy diferente, ¿no? A que no sea algo útil. Entonces, la parte de la inteligencia social es totalmente, pues, el saber adaptarse precisamente a lo que no es uno. Y sobre todo a toda esta realidad devorada por otros, ¿no? Que es pues un juego, ¿no? Totalmente es un tablero que está puesto enfrente de nosotros y que nosotros decidimos si ir al tablero de manera consciente o jugar de manera automática y programada hacia casi un uso muy disminuido de nuestras herramientas. Entonces, como tal, este principio de la inteligencia y romper este cliché, quiero poner esta cronología de la inteligencia, la cual quiero hacer de manera no tediosa y casi nada aburrida, que eso es casi imposible cuando uno muestra una cronología o una línea del tiempo. Yo sé que hay muchos autores que estudian la inteligencia y no los voy a incluir aquí. Voy a incluir precisamente los esenciales para traer esta línea de conceptos que trato, que subsiste hasta el día de hoy y por supuesto ha sido pulida por los señores que están aquí presentes en la línea del tiempo. Esta cronología de la inteligencia comienza con Francis Galton, ¿no? Por supuesto, antropólogo, geógrafo, explorador, inventor, meteorólogo, estadístico británico, que por supuesto nos dio la aptitud de la inteligencia. Él define realmente la inteligencia como un rasgo general superior que explica un conjunto de aptitudes especiales, ¿no? Y por supuesto empieza con todos estos estudios estadísticos a formular sus primeros cuestionarios para la gente, para las personas y para hacer esta medición de la inteligencia. A veces la gente desde fuera de la óptica de psicología piensa que en las organizaciones la información sale de las paredes, realmente el contenido pues lo encuentra el evaluador, el consultor de empresas, lo encuentra de esa manera. No, todo es por cuestionarios, todo es por pregunta, todo es por contenido, todo es por conversación. Así se llega a ciertos niveles. Por eso me gusta la idea más bien el adagio, tal vez dicho de esa manera. Si una idea se piensa y se platica 20 veces, esa idea cambia 20 veces. Entonces, es parte de llegar a esta realidad, es parte de llegar precisamente a esta dialéctica. Entonces, después de Francis Galton, que empieza con estas situaciones, viene Alfred Binet y dice, mira, yo con toda esta parte del conocimiento que dejas de la inteligencia y tus estudios, que bueno, fue un gran psicólogo pedagogo, lanza, digamos, la primera escala de inteligencia para poder medir en rendimiento escolar, que eso es precisamente lo que hace en colaboración con otro psicólogo que se llama Theodore Simon. Y bueno, según Alfred Binet, la inteligencia es la habilidad para tomar y mantener determinada dirección, adaptarse a nuevas situaciones y tener la capacidad para criticar los propios actos. Me gusta mucho su definición, pero incluye muchas cosas que en ese momento tal vez la inteligencia no radicaba como en ese fin. Entonces, pasa Binet con esa parte y viene nuestro querido David Wessler, ¿no? Que imagino que todos los psicólogos presentes pues les suena porque él es precisamente el autor de todas las escalas de inteligencia actuales para adulto y para niño, que es la del famoso WISC. Él hace toda esta parte y obtusa, por así decirlo, porque independientemente de que hace grandes aportaciones a esa parte estadística de la psicometría, obtusa todo lo que
continúa siendo la siguiente década de la medición de la inteligencia. ¿Por qué? Porque realmente las escalas de Wechsler se basan mucho en una inteligencia lógico-matemática, independientemente de todos los demás rasgos que vienen en la escala. Pero sí obtusa mucho la parte educativa, obtusa mucho esta parte de hacia dónde se dirigía la inteligencia y sobre todo cómo la estábamos nosotros concibiendo. Entonces, avanzando por eso, el consecuente de Wechsler, el siguiente es Raymond Cattell, y después nuestro querido Howard Gardner, que precisamente Raymond Cattell y Howard Gardner son los siguientes que voy a abordar en cuanto a los conceptos que dejan, porque Raymond Cattell lo que hace es saca un concepto interesantísimo que es de la inteligencia fluida y cristalizada, y lo que vamos a ver. Estos siguientes dos autores son los que voy a tocar de acuerdo a las ideas que quiero plasmar y exponer con ustedes. Raymond Cattell lo que saca es la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida. ¿Por qué es tan interesante este concepto? Porque la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida no solo va de acuerdo a un modelo teórico o de acuerdo a un modelo conceptual de cómo concebir la inteligencia, sino realmente tiene, por supuesto, argumento de neurociencia, o sea, argumento a nivel neurotransmisores, argumento a nivel neurológico, esta parte es orgánica de alguna manera. ¿Por qué? Porque se entrelaza la inteligencia cristalizada y fluida con la materia gris del cerebro, con la parte de la plasticidad neuronal, que eso es la decadencia total del razonamiento, es la plasticidad y estamos condenados a ella. Porque mientras avanza la vida y entramos más en un rango de edad de los 30 años, la plasticidad empieza a disminuir. Sí, nos espanten, nos depriman, la plasticidad así es y termina siendo algo que nos deja con los paradigmas que nos formamos. ¿Por qué? Porque la mente va adquiriendo de alguna manera los esquemas sólidos de su realidad y los integra. Esa fuerza con la que los integra es esta plasticidad que nos permite crear nuevas conexiones a nivel neuronal, nuevas sinapsis, que nos permite tal vez entender nuevos conceptos, estudiar nuevos idiomas. De repente, no sé, si en 30 años niegan alguna ley física de Newton, bueno, para alguien que vivió durante toda esa época, o vaya, en las generaciones pasadas, pues va a ser imposible creer que eso es mentira. O la nueva teoría no va a ser capaz de entenderla y sobre todo no va a tener resiliencia ante ello. Entonces, bueno, eso se puede entender desde muchos lados. Sin embargo, desde este concepto dual de inteligencia cristalizada y fluida, ¿qué son? La inteligencia cristalizada como tal se conoce a toda esa inteligencia que vamos adquiriendo de manera mecánica, por la simple experiencia y por el simple desplazamiento a través del mundo, a través de los espacios, vaya, como personas, ya sea en organismos, con otros grupos sociales, con nuestra familia, con nuestra persona y sobre todo con la realidad. Entonces, esa parte de inteligencia cristalizada nos permite saber las cosas más básicas del entorno. Que una puerta abre hacia afuera y hacia adentro, que si salgo y está lloviendo me mojo, que si toco una estufa caliente me quemo, que la gravedad funciona para caerme en dirección hacia abajo y no hacia arriba. Ese tipo de cosas tan básicas, tan, digamos, ya hechas leyes de lo elemental en la vida y en la realidad, es lo que queda como inteligencia cristalizada. Ojo, porque lo que nos queda al final del trayecto, en su mayoría, en un 90%, es la inteligencia cristalizada y esa no nos sirve de mucho. ¿A qué me refiero con que no nos sirve de mucho? Es vital para la parte de supervivencia, para saber cómo funciona, digamos, los elementos en un plano de decisión, pero no en un plano de resolución, que ese es precisamente el punto y esa es la diferencia. La inteligencia fluida, al contrario, es todo lo que se presenta en nuevos elementos asociativos en las circunstancias. O sea, todo lo que no estamos acostumbrados, que nos saca un poquito de nuestra zona de confort, hace uso de la inteligencia fluida, ¿no? Entonces, desde esta parte de gestión, quien está gestionando algún equipo, quien está al frente de una organización, en estos momentos de COVID está enfrentando una gran incertidumbre. Y ese es el punto. ¿Cómo vamos a manejar la incertidumbre? ¿Cómo vamos a manejar precisamente la toma de decisiones? Bueno, conociendo estos elementos, conociendo estas herramientas. Hay una frase que me gusta mucho que dice, si solo tienes de herramienta un martillo, vas a ver todo problema como un clavo. Entonces, si no tienes precisamente estas herramientas, estos conceptos, si no has roto esos paradigmas sobre cómo funcionas tú, cómo funciona la gente, cómo funciona tu especie, cómo funciona la sociedad, vamos a tener problemas para tomar decisiones. Y estando al frente de una organización ahorita con tanta incertidumbre, las decisiones van a ser erróneas. Nos van a llevar para caminos que tal vez no queremos. Entonces, la inteligencia fluida es precisamente lo que nos va a permitir tener nueva resolución de problemas, ver estos elementos que se conjuntan en cierta situación, circunstancia precaria,
y podemos asociar qué está pasando de acuerdo a una lógica para poder llegar a una solución. Que es, volvemos a hacer uso de la primera etimología de la palabra de inteligencia, saber escoger. Inteligencia fluida es esa manera de poder ver los elementos tal cual en este momento. Si pudiéramos jugar bien con la parte temporal de la proyección del cerebro, sería muy bueno, porque podríamos acceder al pasado, podríamos recopilar ciertas experiencias y tanto fantasma que nos precede en la mente y en la parte nostálgica del pasado, y podríamos también ver muchas cuestiones a futuro sin tener este tormento de incertidumbre que siempre está ahí palpando, ¿no? Y aparte la angustia del presente. Hay otro concepto que me gusta, que es parte frase que dice, la especie humana es la única que no quiere morir, nunca pidió nacer y no sabe cómo vivir. Uf. Describe perfectamente muchos status quo de la vida, pero es una realidad. Entonces, por eso mismo nos vemos ahí como existencialmente atrapados, a veces en una angustia que no nos permite decidir. Esto es algo que tenemos que poner en práctica, es algo que tenemos que ejercer. Tenemos que saber que el cerebro es una herramienta. Y como un martillo, también te puedes lastimar, también puede funcionar en tu contra. No siempre va a funcionar a favor tuyo si no lo sabes usar. Y ese es el punto. Saber ciertos principios nos ayuda muchísimo a poder elegir. Entonces, inteligencia cristalizada, versus inteligencia fluida, por supuesto, es algo que se ejerce y se practica. La inteligencia cristalizada es algo que vamos a tener con la pura experiencia y desplazamiento por nuestro mundo y la realidad y los sistemas normales que hay. Entonces, la inteligencia fluida es algo que tenemos que estar ejerciendo en todo momento y practicando y sobre todo estimulando. ¿Cómo? Pues obviamente creando nuevas conexiones neuronales, saliendo de nuestra zona de confort, no solo nuestra zona de confort ambiental, atmosférica, sino en cuestión de conocimiento, lectura, autodidacta, romper esquemas, romper estos conocimientos o estos escalones que teníamos previos de opinión, darles un argumento y precisamente tener todas las variantes, todas las aristas. No necesitas casarte con una, necesitas asumir una. Necesitas ejercer una y asumir las demás. Y ese es el punto. Y eso es lo que nos lleva como a una cierta inteligencia muchísimo más práctica. Para ir avanzando, ya que espero que nos dé tiempo de poner todos los conceptos en la mesa, estas son las inteligencias múltiples que nos trajo nuestro querido Howard Gardner. ¿Por qué? Porque realmente este señor, bueno, maravilloso el haber podido seccionar las inteligencias, ya que se los pongo en diferentes isotipos, porque las primeras tres fueron y la parte de arriba, ¿no? La parte de la línea de arriba de inteligencias múltiples es la más usada desde la década pasada. Entonces, empezamos con las tres primeras, que es la lógico-matemática, la lingüístico-verbal y la auditiva-musical, que son como las que más se usaron en esa parte y sobre todo el sistema educativo se dirigía hacia esto. Todas las escalas de inteligencia, las evaluaciones y las métricas y la psicometría que existía era lógico-matemática. Si no eras bueno en eso, no eras inteligente. Y eso es absurdo y es una idea completamente obtusa que está obsoleta y se tiene que eliminar. ¿Por qué? Porque la inteligencia lógico-matemática no es la única que existe y no es la única que se puede conformar en diferentes áreas del cerebro que están utilizando realmente la inteligencia. Entonces, la parte lingüístico-verbal, lo mismo, es algo que a mí realmente me apasiona, pero en comunión con otras inteligencias. La parte lingüístico-verbal no hay más que lenguaje, señores. No hay más que lenguaje en eso. ¿Por qué? Porque incluso en las etapas primarias de la vida, en el desarrollo psicológico del niño, antes de visualizar nada, la madre lo primero que te da es eso, lenguaje y cultura. Y es con lo que empiezas a visualizar una realidad. Todo lo demás, las afecciones que tiene normalmente nuestra sociedad, que es una sociedad bastante adolecida, las famosas adicciones, vienen de ahí, de una adicción. La etimología de la palabra es no lo puedo poner en palabras. Entonces, ejercitar esta parte del verbo, ejercitar esta parte del lenguaje, de realmente el transmitir, el llevar a una dialéctica rica en contenido, es algo que te hace incluso crecer como persona y crecer en un desarrollo de visión y percepción de la vida muchísimo mejor y sobre todo te crea unas relaciones interpersonales muy fuertes. Pasamos a la inteligencia auditiva musical, que bueno, en la parte de la escuela, vuelvo a decir, el sistema educativo no estaba nada enfocado a esto, eso no es inteligencia, la creatividad no existe, no, ¿qué es eso? Eso no es una carrera, tienes que crear un patrimonio, romperte el lomo, quién sabe cuántos años pagando un patrimonio, una casa que al fin y al cabo va a ser un pasivo, y bueno, muchas cosas de la vieja escuela, de la parte conservadora de qué era alcanzar el éxito, que no están siendo sustentables y no lo son hoy en día.
Entonces, por esa parte, el sistema educativo, pues sí, se le ha invitado, ¿no?, a tratar de reestructurarse desde el principio, desde sus orígenes, desde los cimientos, que pueda permitir precisamente este perfil de ingreso y egreso a los estudiantes con todas estas partes consideradas. ¿Quién tiene qué inteligencia más desarrollada? Cuarta inteligencia, la visoespacial. Esta es muy concreta. Quien esté viendo la imagen AB de las figuras, quien no pueda decirme ahorita si son figuras exactas, o sea, calcomanías o figuras paralelas diferentes, se da cuenta que esa inteligencia no es su fuerte. Y vamos a hacerlo en un rango de 5 segundos. Si no puedes saber si esa figura es igual, ¿no?, A con A y B con B, o son paralelas, la visoespacialidad no es algo que se te pueda dar de manera fuerte. Y eso no quiere decir que no la puedes conseguir, que eso es lo interesante. Todas las inteligencias son cierta destreza y cierta habilidad y cierta aptitud que puedes llevar a cabo, y si no la tienes, si no la puedes llevar a cabo de manera genética, innata, porque ya traes cierto bagaje, es algo que puedes desarrollar, puedes conseguir y puedes implementar y dominar. La parte visoespacial, toda esta cuestión de la arquitectura, el ojo de cineasta, todos los que te creaban contenido que no existía y que podían visualizarlo. Si en este momento ustedes pueden visualizarse a sí mismos, escuchándome, haciendo uso de su óptica, de la parte del sentido de la vista, y de repente pueden separarse proyectando una imagen en su cabeza, dando una vuelta 360 grados hacia ustedes, viendo su misma área, viendo el despacho, viéndose en la parte de atrás, la nuca, cómo se les ve el pelo, la camisa. Eso es una buena inteligencia visoespacial, es lo que utilizan muchos profesionistas precisamente de esa rama. Entonces, para empezar, ya aquí vamos vislumbrando que la orientación vocacional está tan errónea hoy en día, o hay gente que no se siente como dentro de su vocación, no se siente dentro de su pasión, dentro de su profesión, por lo mismo, porque no tuvo en cuenta qué factores tenía dentro de su inteligencia, no tuvo el diagnóstico, ¿no?, para poder ubicar cuáles eran sus aptitudes, habilidades, destrezas, y sobre todo cómo funciona un sistema y cómo podemos implementarlas, cómo podemos lograrlas, desarrollarlas y dejar nuestra huella, que realmente eso queremos hacer en nuestra profesión, nuestra casa, nuestra familia y de manera personal. Queremos trascender. Las siguientes inteligencias, por supuesto que estas dos aquí vamos a prestar mucha atención, es la parte interpersonal. Repito, toda la parte social, toda la inteligencia que nos permite desenvolvernos, desarrollarnos y llevarnos con el ajeno, y sobre todo entendernos en un mundo donde el recurso ajeno, el recurso interno tiene que estar armonizado. Y la parte intrapersonal, todo lo que va de acuerdo a la parte interior de la persona, las grandes incógnitas de cómo visualizarse fuera de la caja, pensar un poquito, digo, de manera intrínseca, ¿no? El pensamiento, independientemente de que es algo lineal, está funcionando en todo momento. Creo que el pensamiento real de ciertas preguntas es muy útil en este sentido, y esto quiero compartirlo con todos ustedes. A veces el pensamiento no es algo que ejerzamos tanto, déjenme acomodar ese concepto. No lo usamos tanto, ¿por qué? Porque a veces los procesos de pensamiento no convienen para la mente, no convienen para la parte inconsciente, porque pensar lleva a conclusiones, y a veces esas conclusiones duelen, a veces esas conclusiones nos hacen sentir cosas que no queremos. No queremos visualizar tal o tal cosa, no queremos vernos habiendo desperdiciado tiempo en nuestras vidas, no queremos vernos sabiendo que no tenemos ciertas virtudes de las cuales nos jactamos, no queremos vernos en ciertas posturas y en ciertos roles que tenemos o que no tenemos. Entonces, por esa parte, a veces llevar el proceso de pensamiento es todo un reto personal, y esa parte es la intrínseca. De estas dos inteligencias precisamente nace el siguiente concepto que voy a compartirles, pero ya cerrando con las demás inteligencias que son las actuales, y por eso hago el siguiente isotipo, porque es más millennial, más la parte como ya en las últimas inteligencias que se han integrado. Empezamos con 7 y actualmente se integraron otras 2 finales, que es la inteligencia kinestética, que esa, bueno, más bien la pongo porque es algo que ha revolucionado totalmente la parte de ver cómo funciona la motricidad, cómo funciona esta destreza, la gente que está en danza, por supuesto, cualquier deporte que crea una destreza. Yo puedo tener la habilidad. Una cosa es tener la capacidad, otra cosa es tener la habilidad, otra cosa es tener la destreza. Somos totalmente diferentes, ¿no? Yo tengo la habilidad de caminar y poder tocar un balón, la capacidad de poder mover mis pies hacia un balón y poderlo hacer desplazarse en movimiento. Pero tengo la habilidad de poder llevarlo a cabo, ¿no?, con ciertos movimientos específicos y meterlo a la portería. Y al fin y al cabo tengo la destreza, o sea, y podría tener la destreza que desde un punto poder manejar el tiro y la puntería para poderlo acomodar dentro del arco, dentro de la portería, en el punto que yo lo decida, ¿no?
Son cosas totalmente diferentes y hay que ver de qué tenemos, en qué estamos, en qué status quo estamos. ¿Tenemos la capacidad y nada más? ¿Hay cierta habilidad ahí o ya hay una destreza? Entonces, por ese lado también, bueno, la inteligencia kinestética, quien sea kinestético, yo soy muy kinestético en esa parte, ¿no? Toda la parte de conocimientos o en lo que estoy generando un razonamiento, tengo que estar caminando, tengo que estar moviéndome. O sea, hay que conocerse, no hay que decir, oye, ese es el raro de la clase, oye, mira, no, es que los niños no funcionan así, el sistema educativo no es así. Muchos docentes tienen que replantearse esta parte porque créanme que nada más están ciclando su programa curricular sin innovarlo y créanme que en el área de la educación es lo único que no ha cambiado alrededor de un siglo. Seguimos enseñando de la misma manera que hace más de 100 años. Entonces, ni se diga más. Por ese lado no hemos innovado nada de la educación. El material didáctico, digo, se ha adaptado a la tecnología, pero hasta ahí. Entonces, sí creo que es nuestro deber ver cuál es la parte de la necesidad social, cuál es la parte de nuestro entorno y cómo lo hacemos también dando esta atención plena. No solo es a nosotros, es a lo que pasa. Y eso nos puede dar una solución muchísimo más proactiva dentro de las organizaciones, dentro de nuestro trabajo. Sobre todo ahorita estoy hablando desde un punto como individuos. Se van a dar cuenta que este contenido, al fin y al cabo, les va a servir para aplicarlo desde donde estén posicionados en una organización. Y eso es lo rico. Las demás inteligencias que se han integrado es la parte de la inteligencia naturalista o la inteligencia natural, que es para quien ya ha roto este paradigma de los otros organismos vivos que comparten el mundo con él, ya sea la parte natural, todos los organismos vegetales, la parte de la naturaleza en sí, o la fauna, que es todos los animales, la parte que no, el dique que nos separa de ellos, que es la parte del lenguaje, y no por eso no tienen una inteligencia emocional, no por eso ellos no tienen una inteligencia emocional, que eso es lo interesante. No estoy hablando de una inteligencia raciocinia, por favor, para quien me esté escuchando y diga, ¡qué barbaridad! Un animal no es consciente. Pues sí, no, es lo que nos diferencia, que algunos animales, excepto el mono, no es consciente de sí mismo. Y aún así, nuestros comportamientos no radican en tanta diferencia, créanme. Y ese es el punto. Tú acorralas a un animal, causas miedo, causas temor o causas satisfacción y vamos a tener las mismas reacciones que un animal. Pero necesitamos vernos fuera de la caja, necesitamos vernos fuera de este lenguaje y pensar que es lo único que existe, es lo único que demuestra que alguien es consciente o que alguien es inteligente. Entonces, bueno, por esa parte, quien siente esa conexión, quien siente esa responsabilidad, quien siente ese cuidado, quien puede ver esas situaciones y tiene un lenguaje hasta animal, en el sentido de que ves cómo puede llevar, digamos, una relación con cualquier especie, incluso con ciertos tintes inteligentes, me refiero, con ciertos tintes conductistas. Es alguien que puede entrenar muy fácil a un animal, es alguien que puede llevar ciertos adiestramientos muy fácilmente. Y la parte de la inteligencia existencial, ¿no? Les pongo a Sartre, uno de los grandes exponentes del existencialismo. ¿Por qué? Porque es una inteligencia que se ha adaptado, bueno, que se ha integrado últimamente, que es la inteligencia existencial. ¿Por qué hemos llegado hasta donde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? ¿Por qué la vida? ¿Por qué la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? Y esas preguntas que créanme que esta inteligencia, que qué bueno que la integraron, porque es algo que para quien no la tenía visualizada, era alguien que sufría. Yo, en lo personal, me encuentro muy identificado con la inteligencia existencial, porque es algo que digo, ¿no? Nos arraiga la parte de la psicología, quién es psicólogo, quién es antropólogo, quién tiene esta parte retrospectiva o de reflexión. Los filósofos y demás, pues bueno, al fin y al cabo son preguntas que la respuesta termina siendo una proposición de valor argumentativo, pero no es como que la respondas y digas, ya estuvo, eso es. Entonces, por lo mismo, pues hay cierto padecimiento, ¿no? Entonces, ya no voy a seguir hablando de esto porque me voy a poner a llorar. No, no es cierto. Pero sí es una parte existencial fuerte que hoy en día agradezco que esté dentro de las inteligencias múltiples. Sobre todo, se identifique con estas personas que tienen este modelo de pensamiento. Entonces, avanzando, estas dos inteligencias que les dije que vamos a ocupar mucho, que es la inteligencia interpersonal e intrapersonal. ¿Por qué son los pilares? Porque de ahí nace la inteligencia emocional. Que bueno, varios autores nos han traído, seguro han leído a la mayoría, ¿no? En especial Daniel Goleman, que es como el principal, y muchas otras cuestiones. ¿Por qué se van esas dos? Porque la inteligencia emocional, por supuesto, tiene ciertas competencias, ¿no? A las cuales se les adjudica el uso de esta inteligencia, la autoconciencia, la autorregulación, el conocimiento de los demás y las destrezas sociales. Sin embargo, por supuesto, nace de la parte interpersonal e intrapersonal. Si yo me conozco, sé cómo funciono y, por supuesto, sé mis propias limitaciones, no como especie, no como persona, que por supuesto es imperativo saber. No, ya como Felipe.
Yo, Felipe, con mi núcleo familiar, con mis constructos, con mis comprendidos, con mi experiencia, con mis relaciones objetales, con los padres que tuve, con los amigos que tuve, con los no amigos que tuve, con las experiencias, con mi infancia, con todas esas cuestiones, saberse uno y saberse del otro, esa es la inteligencia emocional. Entonces, por eso es muy interesante esta parte y les pongo ahí una frase de Aristóteles que me encanta divulgar por ahí, que es el enojarse es fácil, ¿sí? Muy fácil. Sacar una parte de ira visceral, el momento no reactivo, es facilísimo. Pero realmente enfadarse con la persona adecuada, en el grado adecuado, en el momento oportuno, con el propósito justo y en el modo correcto, aquí dice eso sí que es difícil, pero es que es dificilísimo, es utópico, es abismalmente complicado. Pero eso no significa que no sea posible. Y no es que sea complicado en el sentido de una complejidad de tarea, sino es complicado porque necesitamos romper un paradigma, que es el que no estoy reaccionando de acuerdo a la situación, porque no tengo mi atención plena con todos los factores que están inmersos. Volvemos al mismo concepto con el que inicié esta plática. No estoy atento a todo lo que pasa, entonces reacciono de manera automática, no importa si alguien tira el jarrón, no importa si alguien me dice, me ofende, o si alguien nada más no está haciendo su trabajo correcto. Para las tres reacciono igual, porque sí, porque bueno, ya yo tengo este carácter, este temperamento. No, recordemos que tenemos una personalidad, sí, el carácter se forja y el temperamento se hereda. Entonces, esos dos dimensiones hacen nuestra personalidad. Hay que conocerla, hay que saber qué viene de nuestros padres y qué estamos ejerciendo nosotros conforme al modelo de la vida que llevemos. O sea, la mente crea mecanismos de defensa. Si algo nos pasó, si algo nos hizo sentir incómodos, si algo nos hizo sufrir, si algo nos dolió, si algo nos enojó, la mente, el inconsciente, va a crear un soldado para precisamente defendernos de esas situaciones a futuro. Si ya no vienen con la misma intensidad, al inconsciente no le va a importar. Va a utilizar ese soldado con la misma veracidad, con la misma armadura y las mismas armas. O sea, hay que darle una palmadita al soldado y decirle, bueno, tranquilito, ahorita no está pasando nada descomunal. Entonces, gracias por el mecanismo, ¿no? Hay que tener este diálogo interno. La inteligencia emocional, y repito, espero que nos alcance perfectamente el tiempo para poder abordarlo. La inteligencia emocional también nace de una consecuencia orgánica, ¿no? De la parte cerebral, de cómo está compuesto, ¿no? Nuestros famosos 3 cerebros, según las neurociencias actuales. Yo se los voy a platicar desde una parte integral. ¿Por qué? Porque hay una cuestión evolutiva detrás. Y cuando empezó nuestro cerebro como tal formado, con todas las zonas, los 2 hemisferios, el corpus callosum y toda esa parte que lo conforma como estructura, tiene, por supuesto, unas cuestiones básicas, que fue como las primeras conexiones que se hicieron. Independientemente de la médula y cómo va subiendo hacia el cerebro, hay una parte que es el tálamo. Este tálamo tiene ciertas fibras que se crearon, digamos, con este gen evolutivo, con toda esta carga de información que viene siendo desde el inicio de la especie. Estas fibras todavía reaccionan a ese mismo código, ese mismo algoritmo antiquísimo, antiguo, que servía para algo: matar o morir. Así de sencillo. Y es algo que actualmente Daniel Goleman lo explica como el secuestro de la amígdala. Él le llama así, me gusta mucho ese término. El secuestro de la amígdala. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación de peligro, llámese COVID-19, llámese una situación en la empresa, llámese un día en oficina, llámese un día con la familia, un día en pareja, un día en lo personal, que te pase algo malo. O que pase algo malo que no podamos en este momento como recobrar o alinear, ¿no? Esa parte es la que, bueno, recobra ese viejo código y nos avienta esa misma señal de mata o muere. Entonces viene el secuestro de la amígdala, inmediatamente nos ponemos en la parte más visceral, gritamos, hacemos las cosas mal, impulsivamente, y al final hasta decimos, híjole, mano, creo que me pasé, híjole. Oye, pues creo que esta decisión, ¿por qué la tomé? Es que en ese momento estaba tan enojado, sentía que debía ponerme, recobrar mi dignidad, mi ego, muchas cosas que son internas de la persona, que en ese momento no estamos evaluando. Y sobre todo, es la parte también de supervivencia. O sea, quiero sobrevivir, no me importa cómo. Entonces, bueno, esta reacción, que es precisamente una reactividad, lo que llevamos a cabo, es algo que tenemos que romper y es algo que tenemos que conocer de dónde viene. Entonces, cuando venga el secuestro de la amígdala
Inmediatamente con ese secuestro hay un hábito muy positivo que ustedes pueden poner en el Inter, que es la proactividad. Y este hábito lo pone Stephen Covey en uno de sus libros, pero independientemente de cómo lo utiliza él, quiero pasárselos como un concepto muchísimo más integrado a todo el funcionamiento de la persona. La parte del tálamo, repito, estas conexiones previos a pasar a la parte de la amígdala, la hipófisis, el hipotálamo, toda la parte de donde vamos a generar estas emociones, y ya subiendo al precórtex y el lóbulo frontal, donde vamos a tener la parte del juicio, donde vamos a tomar las decisiones, vamos a tener el criterio. Se demuestra que el cerebro límbico es con lo que tomamos decisiones, la parte biológica. Por eso muchas cosas hoy en día no me agradan al 100%, publicidades, cuestiones de story sellings, porque le venden a lo biológico. Y ya no soy yo, por ejemplo, a quien le venden, yo ya no me da clic esa parte, pero bueno, todos los demás, el demás sector poblacional que no tiene esos conocimientos, recibe esa excitación cerebral y por supuesto le compran su parte biológica. Entonces, en cuanto venga el secuestro de la amígdala, nosotros tenemos que recordar que es precisamente esa parte de matar o morir, en esa situación donde ya tenemos un raciocinio y sobre todo tenemos valores como persona, que es lo que te da ese espacio de selección, ese espacio de decisión, donde vas a decir, ok, esto está sucediendo y si el mundo me da una patada, mi reacción física, digamos, organísmica es, bueno, hacerme hacia un lado por la patada porque me empujó y pues inmediatamente es hacer una patada yo, defenderme, crear este impulso, ¿no? Esta acción de regreso. Entre ese espacio hay un tiempo eterno en el cual nosotros podemos sentarnos tantito a vernos a nosotros mismos y decir, ok, esta es la naturalidad de las cosas, esta es una reacción mecánica, pero este soy yo. Esto creo de la vida, esta filosofía tengo, esta idiosincrasia manejo. Estos principios son los que me identifican. Entonces yo puedo ver otra solución, la que no sea la más reactiva, la que no sea la más obvia, la que no sea la más básica. Porque al fin y al cabo seguimos siendo personas, seguimos siendo humanos y eso nunca se nos va a desarrollar. Pero el chiste de ir desenvolviéndonos, ir llegando a una cuestión superior, es eso. Que no nos quedemos con lo primario, no nos quedemos con lo codependiente. Hay personas que se mueren ya teniendo rangos de edades avanzados donde no quitaron este esquema primario y siguieron siendo tan codependientes como en el momento que nacieron. Y ese es un problema, porque a todo mundo le echamos la culpa menos a nosotros. Todo mundo es el equivocado porque antes todo era mamá, todo era papá. Entonces, el niño en lo que va haciendo esta cuestión lacaniana de verse en un espejo, saber que él existe aparte de la madre no es una extensión de su brazo, y empieza a decir, ok, yo puedo ver a mamá, pero no me puedo ver a mí. ¿Existo? Ese espejeo que empieza a hacer el bebé y muchas otras cuestiones de desarrollo hacen que precisamente nos deslindemos de esta parte y podamos llegar a ser independientes. Hay mucha gente que no llega a eso y ese es el punto. El chiste es que tenemos que llegar a esta cuestión superior, tenemos que eliminar esta parte codependiente y darnos cuenta que de ahí venimos y es natural. No es por no ser virtuosos, no es por estar en un status quo negativo, es estar en un status quo natural el cual ya deberíamos estarnos desarrollando. Y esa es una parte importante de cómo necesitamos estar operando hoy en día, ya sea en cuestión profesional, laboral o personal. La parte del modelo proactivo y reactivo, igual lo paso desde Stephen Covey, digo, hay otros empresarios muy buenos como Víctor Hugo Manzanilla, que les recomiendo mucho sus podcasts. Tiene muchas cuestiones precisamente donde ocupa estos conceptos de otra manera, igual que yo se los traigo. Yo traigo varios fragmentos de muchas cosas para darles un método que ahorita está funcionando mucho, me ha funcionado en lo personal, por supuesto, digamos que viene siendo un nuevo estado de conciencia en el cual enfrentar las cosas con lo que ya se sabía desde hace tantos años. Entonces, bueno, el modelo proactivo y reactivo es estamos atados como entes físicos, estamos atados a leyes físicas, como les decía. Entonces, estímulo-respuesta, pues es digamos, nuestro modus operandi, nuestro modus vivendi dependiente primario. Estímulo-respuesta. Pasa un estímulo y una respuesta. Y por lo general esa respuesta es básica, orgánica, instintiva o llena de pulsiones que no razonamos en ese momento. ¿Cómo hacerlo? Otra vez, este espacio entre el estímulo y la respuesta, hay un espacio donde hay una temporalidad, donde puedes elegir, donde puedes realmente ver quién eres y cómo decides las cosas. Que hay mucha visceralidad en el momento, no importa, hay técnicas. Tómate ese espacio y vete a hacer una respiración diafragmática. Si no la conocen, por favor, investiguen la respiración diafragmática. Estaríamos haciendo el ejercicio si esto fuera presencial, estuviéramos en auditorio. Sin embargo, investíguenla en YouTube, hay modelos cómo seguirlo. El único plano es que puedan ver
Una respiración diafragmática es el hecho de llevar una respiración a la zona baja del abdomen y que realmente estemos inflando esta parte y no el pecho. Entonces, tocándote la parte de la boca del estómago hacia abajo, puedes ver que estés inflando precisamente esa parte de aire y puedas estar creando esta respiración consciente. A las 5 o 10 respiraciones van a tener una sensación totalmente diferente. ¿Por qué? Por lo mismo, estás calmando la parte biológica, estás calmando la parte del cuerpo. Por eso a veces la gente que, no sé, fume cigarros o algo así en la audiencia, no me puede negar que el hecho a veces de fumarte un cigarro te acelera el ritmo cardíaco y de repente te sientes angustiado. Igual que un café. Te tomas un café, la cafeína de repente te acelera el ritmo cardíaco y en vez de decir, ok, es energía porque tengo el café, no. Como estás tan en el ciclo programado de las tareas todo el tiempo operativas y ejecutorias, nada más la mente dice, estás agitado por algo. Tienes ahorita un latido cardiovascular con menos ritmo, vaya más acelerado, y eso significa que podemos estar en peligro o en angustia. La mente no va a estar pensando si te echaste tu cigarrito, tu café, no, la mente, el inconsciente es atemporal y aparte la respuesta organísmica o la parte orgánica va a estar reaccionando ante lo que tiene en estatus del cuerpo. Entonces, hacia donde va el cuerpo, la mente la sigue. Entonces, eso es muy importante también de tomar en cuenta, de ver qué realmente estamos haciendo como programando esta parte. Y sobre todo si tenemos este modelo como bien puesto, ¿no? Entonces, repito, hay técnicas, ¿no? No puedo, Felipe, no puedo con lo que me dices, la proactividad sí la entiendo, pero ahorita no puedo reaccionar, es casi automático. Bueno, hay modelos, hay técnicas para crear ese espacio con mayor conciencia. Entonces, si tú empiezas a hacer este ejercicio, te das cuenta que proactividad no es hacer algo más, es hacer algo diferente. Y es hacer algo conforme a quién eres. Tener esa proactividad es no ser reactivo. No tener esta respuesta básica de todo y sobre todo en una cuestión negativa, ¿no? Sobre todo en una cuestión de un mal. Por ejemplo, ahorita la parte del COVID, todo lo que está afectando a las empresas, toda esta revolución que se maneja desde el concepto de la madurez tecnológica, ¿no? Si estabas en la infancia, en la adolescencia o en la adultez en tecnología, si estabas en la adultez, a aplicarlo en este momento cuando empezó la crisis y la pandemia, ¿no? Si no, híjole, tenías que empezar a romper tu paradigma y empezar a crear una madurez tanto emocional y conceptual de realmente cómo estabas utilizando tu negocio. Si tu producto y tu servicio no era accesible para nadie desde su casa, con una conexión a internet básica y las herramientas tecnológicas básicas, estábamos en un problema. Y qué bueno que todas las industrias actualmente se dieron cuenta de ello. La mía fue una de ellas. Teníamos un 30% ahí puesto en práctica y sin embargo tuvimos que inyectar de manera vertiginosa todo lo demás y ahorita tenemos un 100% funcionando en plataformas digitales. Pero el Inter, la capacitación, lo que se tuvo que dar, que es precisamente de lo que voy a hablar ahorita, es un reto muy fuerte que se tienen que tomar en cuenta todas estas cuestiones, porque las vas a tener que comunicar a tus equipos de trabajo, los vas a tener que comunicar precisamente a tus socios, a las personas o los equipos con los que estés generando y tu gente. Los vas a tener que comunicar porque al fin y al cabo vas a tener que evaluar resultados tarde que temprano y esos resultados puede que no estén justificados por las herramientas que das o que las hayan absorbido bien. Puede que no estés dando las buenas herramientas. Y desde tu punto, pues no vas a tener una autoevaluación de decir, no estoy dando las correctas, pues simplemente no estás dando el resultado y vas a tener malas decisiones, vas a tener una rotación increíble y ahorita pues no va a ser una decisión proactiva para tu negocio. Tomando en cuenta estos conceptos de proactividad y reactividad, vamos a esta parte de lo que les contaba. Si solo conoces el martillo como instrumento, tienes a pensar que todo problema es un clavo. Esta situación, bueno, con los hábitos para poder tener como bien claro, ¿no? De darles atención. Recuerden, todo es la atención plena de ver los factores que están pasando. Incluso con la parte de es difícil enojarse con alguien en el momento correcto, con el juicio oportuno, de la manera más adecuada. Es por lo mismo. Porque no estamos acostumbrados a pensar en porcentajes. O sea, si pasa algo, todo es 100 o todo es 0. Blanco o negro. O sea, somos muy obtusos y muy determinantes cuando no, hay muchos factores inmersos y hay que decir, ok, esto tiene un 20% de injerencia en este momento, esto tiene un 30, esto tiene un 50. Estoy tratando de darles un acercamiento, dando porcentajes numéricos, pero simplemente darle un peso, un valor a cada cosa, porque cada uno lo tiene. Y eso va a radicar precisamente en si su reacción es buena o es mala, o está ubicada o está desubicada. Aquí hay otros 3 conceptos que quiero dejarles rápidamente, que es
la resignificación cognitiva, el locus de control y la sinergia. La sinergia no tiene que ver con una rata, ahorita les platico por qué está un ratoncito ahí puesto en sticker. Tiene que ver precisamente con la programación neurolingüística y para que fácil entiendan algunos conceptos. La resignificación cognitiva viene de una frase que también está un poco ahí rimbombante, pero la frase dice esto, es sí está bien sientes, pero lo que pienses acerca de lo que sientes es lo siguiente que sentirás. Sí, Felipe, oye, no, te perdí desde la segunda palabra que dijiste. No, la parte de resignificación cognitiva es sí está bien sientes, o sea, cuando algo pasa, cuando algo te dicen, cuando algo llega a tu razonamiento, cuando algo llega en una situación a tu vida, vas a sentir algo. Y esa sensación puede estar arraigada a este tálamo, a este secuestro de la amígdala, a esta parte visceral, a esta parte emocional. No significa que sea lo que está pasando realmente. A lo que voy, no significa que esta cuestión emocional, esta cuestión de inmediato, esté tomando en cuenta realmente todos los factores que tiene esa situación. Vas a reaccionar de manera atajo mental, vas a reaccionar de manera automática, visceral y estas conexiones como de algoritmo genético evolutivo. Resignificación cognitiva habla de precisamente versar estas cosas, versar estos conceptos, versar tu situación que estás viviendo. Y lo hago en analogía precisamente con algo que me pasó apenas con un cuate. Un gran amigo de la vida me estaba platicando unas cuestiones que estaba viendo con su pareja y me dijo, oye, pues ya me voy a separar de mi pareja, tengo ya rato pensándolo, creo que ella también está de acuerdo, es lo mejor para los dos. Llega el día que se separan y como la semana me habla y me dice, oye, mano, no, pues es que sí me pegó, Entonces, me quedo viendo y le digo, mano, pero llevas un mes diciéndome todas las razones y argumentos del por qué va a ser una buena solución. Y ahorita me dices que sí te está pegando y que estás en angustia. Y lo peor es que me dijo, ahora a aguantar. Y ahí fue cuando en ese momento lo frené y le dije, ¿aguantar qué, mano? ¿Aguantar qué? O sea, ¿cómo no puedes hacer válido el razonamiento que llevabas previo? Ahorita lo que sientes es normal, es algo natural, es una reacción a no tener lo que tenías. De ahí nace la bendita y hermosa codependencia, para quien me entienda desde la psicología, es maravilloso estudiarlo. Pero es esta parte de volver a tener estas sensaciones primarias, talámicas, ¿no? De decir, ok, no, sí, quería lo que estaba aquí. Me sentía cómodo, me sentía placentero, estaba ahí en una cuestión atmosférica de placer, de calma, de satisfacción, de llenar mis requisitos, mis necesidades fisiológicas, etc. Entonces, pues obviamente lo que está sintiendo, lo que está pasando en este momento, yo le decía, no tiene todos los factores que realmente están inmersos en la situación. Le dije, a ver, ponte a pensar en 20 minutos, o sea, ponte a pensar otra vez todas las situaciones que realmente infiere la relación y me dices tu conclusión. Le hablé en 10 minutos y me dice, claro, es lo mejor. Claro, no para nada, no pertenecemos juntos, ¿no? Pero es que me da de repente la sensación, sí, da, y va a dar para muchas cosas, pero si no la razonas, si no la piensas y sobre todo si no le das una atención a los factores y a los elementos que están en esa situación, vas a estar siempre reaccionando de una manera básica, sobre todo de una manera visceral y vas a estar ahí en círculo sufriendo, pensando que todo te pasa por algo y que bueno, no es que el gobierno, no es que el COVID, no es que mi jefe, no es que mi familia, no es que mi esposa, nunca eres tú. En el momento que empieces a ver que eres tú quien puede cambiar la manera de percibir las cosas, quien puede cambiar la manera de tener una percepción del mundo, su realidad y su status quo, esta resignificación cognitiva va a tomar mucho sentido. Entonces, es una de las cosas que yo los invito a hacer, siempre tener una dialéctica, una mayéutica sobre las cosas que están viviendo, porque hay que resignificar las cosas, hay que tomar retrospectiva de lo que está pasando. No nada más decir, ay, me siento mal, me siento bien. Son cosas que vienen de la parte primaria, vienen de la parte natural, pero hay que llevarlos a un plano superior. Ahora, siguiendo el concepto de locus de control, viene muy de la mano con esta parte que acabo de mencionar. El locus de control es este concepto teórico, por supuesto, del uso de la mente, que también viene con esta parte orgánica de poder darle una cierta percepción neurotransmisora del momento, ¿no? Tener un cóctel de neurotransmisores adecuado viene de un locus de control eficiente. ¿Por qué? Porque el locus de control te permite dar esos porcentajes. Si no le damos nombre, diría Kant, el filósofo, no va a existir. Entonces, por eso hay que llamarle locus de control. Locus de control es esto que te permite decir, ok, esto que pasó tiene o sea, claro, estoy inmerso, hay origen aquí. Tengo culpa de esto, esto y esto. Yo lo originé esto y esto. Pero el locus de control también te permite saber si es un fenómeno externo.
Sí, y si es un fenómeno externo, ¿quién es? ¿Es un fenómeno natural? ¿Es algo que está fuera de mi control? ¿Es algo que tuvo participantes en cuanto a otro tipo de personas? Gente, o sea, gente involucrada. ¿Qué pasó ahí? Ese locus de control te va a permitir tener ese espacio donde vas a decir, ok, esto pasó inherente por fuerza natural, algo más allá del control de cualquiera, por intermitencia de la vida. Esto pasó por estos otros participantes en la situación y esto pasó por mí. ¿Por qué no? Porque no puedes estar tomando decisiones nada más pensando que, ay, no, pues es que soy yo el tonto. Sí, ay, no, soy yo el que no está haciendo las cosas bien. Soy yo, o al revés, soy yo el que está haciendo todo bien. Soy yo el que, uy, no, soy yo nada más el que lo está logrando. Cuando hay muchas cosas ahí funcionando y el locus de control te va a permitir darles el valor, porque luego te adjudicas cosas que tuviste que ver un 10%, pero estás pensando que tú tienes que ver en un 90%, o al revés, cuestiones negativas. Y la parte de la sinergia. El locus de control, bueno, repito, ejercítenlo, practíquenlo, denle un nombre, precisamente por eso es locus de control, junto con la resignificación cognitiva y junto con el hábito de la proactividad. La proactividad es ponerse precisamente la responsabilidad de una acción de acuerdo a los principios, de acuerdo a quién se es. Entonces, ya con la resignificación cognitiva, versando, entendiendo, volviendo a poner todo en la mesa, creo que el locus de control es inherente y por ende vas a poder visualizar qué tiene cada cuestión. Ahora, la parte de la sinergia la quiero poner con una cuestión de programación neurolingüística, precisamente, a través de una historia súper corta que vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, ¿no? Porque este tipo de asentamientos durante una exposición suelen ser tediosos. Lo quiero hacer de una manera no tediosa. ¿Cómo podemos visualizar la sinergia con todo esto que acabamos de revisar? La sinergia es algo que nos va a permitir también dar una acción en pro de una resolución y no en pro de un ego personal. ¿Qué me refiero? Que cuando voltamos a ver a otra área, otro departamento, otra persona, otro miembro del equipo que está haciendo las cosas mal, por lo regular decimos, jaja, vas a tener alguna cuestión tú, ¿no? Te vas a topar con pared en un problema. Híjole, ya te van a responsabilizar de eso. O híjole, ya vi cómo va a fallar esta área en tanto tiempo por estas decisiones. Y ya, pues lo que no es nuestro, no es nuestro. A César lo del César, ¿no? La mayoría dice dentro de las organizaciones. Entonces, ese es un problema enorme, porque muchos de los fallos en los negocios no están mal por las acciones fallidas, sino está mal por no hacer acciones benéficas. Y ese es un punto, ¿no? No hacer acciones proactivas. La parte de la sinergia con la historia que les digo es, imagínense, hay un granjero con su esposa que vive en las afueras de la urbe y, bueno, hay un ratoncito ahí viviendo todos los días con ellos, que jiji, jaja, se come su queso y demás. Entonces pasa el tiempo y la esposa nota a la ratita, ¿no? Y voltea y odia a los roedores, entonces dice, no quiero esa rata. Y empieza a gritar todo el tiempo, oye, le dice a su esposo, hay que matar a esta rata, ¿no? Ok, entonces empieza el esposo a traer unas jaulas ahí, unas trampas para el ratón y las deja por toda la casa. Entonces el ratón ve y se súper espanta y dice, diablos, ¿no? Ahorita estoy en persecución mortal, me quieren matar. Entonces sale el ratón a la parte de la granja y va con una gallina y le dice, una de las gallinas están ahí, le dice, oye, señora gallina, por favor, ayúdeme. Acaba el señor granjero de poner un montón de trampas y estoy en peligro de muerte. Le dice la gallina, papá, discúlpeme, señor ratón, pero yo no tengo nada que ver con lo que está pasando. Yo no peligro con lo que usted me menciona. Y bueno, no tengo cómo ayudarlo, ¿no? Estoy muy ocupada aquí comiéndome al piste, ¿no? Entonces, bueno. El ratón dice, bueno, ni modo, gracias por nada, señora gallina, se va y va con un borrego, ¿no? Entonces llega el borrego, le dice, oye, señor borrego, también está pasando esto, ¿me puede ayudar? El borrego le decir como, no tengo injerencia en lo que me estás diciendo, no sé cómo ayudarte, la verdad, señor ratón, porque pues no tengo el peligro, ¿no? Entonces el ratón va y termina con la vaca y le dice, señora vaca, es mi última oportunidad a usted, necesito que me ayúdeme a pisar la trampa, algo, métase a la casa y empiece a pisar todas las trampas. La vaca, ¿no? Mu, le dice, no tengo interés en lo que me estás diciendo, señor ratón, la verdad, se van a enojar conmigo si yo entro allá y hago esto. Entonces, muchas gracias, pero no. Total, pasan los días, el ratón aún no cae en la trampa, pero un día entra una serpiente a la casa y cae en la trampa. Entonces, la serpiente cae en la trampa, la esposa sale, piensa que es el ratón, agarra la trampa, la serpiente le muerde a la esposa. Total, se enferma mucho la esposa, el granjero ya no sabe qué hacer, entonces, para calmarla y para hacerla sentir mejor, va por la gallina y le corta el pescuezo y es un caldito de pollo. Para que se sienta mejor, mi mujer, toma, espero que te sientas mejor y es para que te alivianes. No se aliviana la esposa, realmente, pues bueno, por todas las cuestiones y complicaciones del veneno de la serpiente, la esposa muere.
Entonces, el banquete que llegan a invitar, el granjero se empieza a preocupar y dice, bueno, no tengo con qué, entonces va a matar al chivo y hace una barbacoa para toda la familia. Luego de repente dice, oye, pero los servicios funerarios no tengo cómo pagarlos, entonces va, vende a la vaca a un matadero y le dan el dinero para realmente pagar o sustentar estos servicios funerarios. La moraleja, señores, la moraleja aquí es precisamente hacer uso de la conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor. No porque no nos esté ocurriendo algo a nosotros, no quiere decir que no nos va a perjudicar o que no está en nuestro mismo ambiente. La siguiente vez que algo pase, que sientas que no está en tu rubro, que no te va a perjudicar o que no está en tu sistema, piénsalo 2 veces. Porque puede que precisamente termine en que no hiciste una acción proactiva y algo termine precisamente regresándote a afectar, ¿no? En ese momento tu esfera de trabajo. En especial lo hablo desde las organizaciones. Esto es un perfecto ejemplo para los jefes. O sea, cuando se nos acercan con esta cuestión, siempre es como, no, pues es que ahí hay un jefe de área. Él es el que te tiene que dar las herramientas. Y al rato, precisamente, a nosotros nos están vendiendo al matadero, a nosotros nos están dando el pescuezo y haciendo caldo, precisamente por no tener una acción proactiva en ese momento. La parte, ahora, avanzando, esta parte que quiero cerrar ya como con una manera más sistemática, más dentro de las empresas y digo, por supuesto, para que lo hagan o hagan uso dentro de sus organizaciones. La parte de recursos humanos, y ya para cerrar, que andamos justamente rayando el sol ya. La parte de recursos humanos. Hay 3 claves ahorita para los recursos humanos. Hay 3 claves para el departamento. Uno es reclutamiento y selección de personal. ¿Por qué? Porque siempre va a estar la duda trascendental de por qué la gente se postula para la vacante que no le adecúa. No sabemos por qué, pero todos los reclutadores tenemos la duda eterna de por qué la gente se postula para lo que no tiene las aptitudes, para lo que no tiene el perfil. Eso siempre se ha dado, siempre se ha dado. Bueno, nada más quiero decirles ahorita con la cuestión COVID, con la cuestión de la crisis sanitaria, con toda la cuestión del empleo, del desempleo y demás, y por supuesto este declive que están teniendo los negocios en cuanto a su ingreso de capital activo. Por supuesto que está exponenciado, está la 10ª potencia. Ya el maestro de yoga se está postulando para subdirector financiero, perfiles súper contrastantes para la vacante. Esto es un problema grave. ¿Por qué? Porque sí entiendo la cuestión del empleo y hay que chicle y pega de donde venga, ¿no? Yo he estado en esa misma situación y por supuesto hay que salir adelante. Sin embargo, para la empresa no es algo funcional. Entonces el reclutamiento y selección de personal tiene que ser muy arduo en estas etapas y eso es a lo que voy. Por eso es la primera clave para cuestión crisis sanitaria COVID-19, porque después va a haber un COVID-20, después va a haber un COVID-21, puede salir otro virus y no es que estemos preparados para ello. Tenemos que utilizar la inteligencia con ya este roto de paradigmas de inteligente es alguien listo, ¿no? Inteligente es alguien matemáticamente bueno, ¿no? Ya rompiendo eso con todo lo que hemos visto hasta ahorita, es realmente utilizar la inteligencia, es realmente saber el status quo de las cosas y poder tener la mejor solución o poder tomar la mejor decisión de acuerdo a lo que está inmerso. Entonces, reclutamiento y selección de personal queda por ese lado. Capacitación continua, lo mismo, capaciten a su personal, pero realmente con los conocimientos que les hacen falta ahorita. Finanzas personales, toda la cuestión de volver a las partes biológicas de la persona. Home office, todo lo que está entrando por ahí, el sistema de casa, todo lo que está haciendo ruido de manera inconsciente. Capaciten en eso. El hecho de tener luz natural, el crear un espacio de trabajo, el darles estas aptitudes de proactividad y todos los hábitos que hemos estado viendo, ayudan a que no disminuya su nivel de resultados. Y sobre todo, a que precisamente ustedes sepan adjudicar de dónde viene esa falla, si es que están gestionando equipos. Y la comunicación organizacional, ya cerrando, es precisamente ahorita, de todo lo que se ha descentralizado en los negocios, es mantenerlo en sinergia. Es no ser la vaca, no ser el borrego, no ser la gallina. Estar pendientes de todos nuestros equipos es lo que nos va a hacer precisamente pasar esta pandemia o llegar a un nivel eficiente dentro de nuestras organizaciones, dentro de la familia, dentro de la pareja y cualquier otro sistema que manejemos como personas. Y pues ya rayando el sol, mi estimado Roberto, creo que andamos ya con los tiempos encima, pero prácticamente esta es mi exposición, es lo que les traigo hoy de información. Conjuguémoslo, creo que necesitamos ser filósofos nada más por estar vivos, profesionistas tenemos que ser de rumores y tenemos que ser humanos de profesión. Y ese es prácticamente el punto que quiero dejar final. Ok, gracias. Un fuerte aplauso. ¿Me escuchan? Bien, bien, gracias. Tenemos aquí muchas preguntas.
Excelente, sí, por favor, vamos a hacerla. Si es que todavía hay tiempo, por Claro, supuesto. claro, claro que sí, todavía hay tiempo. A ver, espérame tantito. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Pueden hacer sus preguntas ahí, permítanme un segundito. Pueden hacer sus, pueden hacer sus preguntas en el chat para tomarlo, para retomarlas. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias, Felipe. La verdad es que estamos muy contentos todos con tu ponencia, muy claro y todo. Y bueno, si puedes ver los comentarios, Ya. todos, todas son felicitaciones. Si quieres, Robert, puedo contestar dos que tres preguntas en este momento del chat. Si no, tú me vas diciendo, ¿eh? Tú me vas Eh, dando. sí, vamos a ver. Gracias, gracias. Veo una que es de Rosa Micaela, que dice, pero el locus de control depende de algún órgano, ahí ya no entendí, bueno, órgano tal, me imagino que es aludiendo a que si pertenece a algo del organismo, una cuestión cerebral. No, o sea, haces uso del locus de control con varias áreas del cerebro, por supuesto, toda la cuestión de la atención plena, de lo que estás generando todos tus sentidos o evocándolos a esa situación, sí tiene un uso cerebral, pero el concepto es algo teórico. Es algo teórico que más que nada le vas a dar un nombre para tenerlo en tu consciente y en un orden de ideas, y así poderlo representar en tus conductas. Ok, Javier Martínez nos comenta, el 97% de nuestros sentimientos por lo que nos ocurre es producto de nuestra propia interpretación en el en el giro del círculo o del círculo. Bueno, ahí no lo entendí. De la propia interpretación, mira, como empecé la parte de la ponencia, ¿no? Podemos llegar a sentir el mundo perfectamente funcionando a nuestro alrededor, pero también podemos sentirnos perfectamente encerrados en nosotros mismos. Entonces, por ese lado, mucho de lo que estamos sufriendo es no manejar el aspecto temporal de la mente, no saber recobrar el pasado por herramientas, no saber vivir en un presente que está en total con flujo, vaya, ¿no? Está en un flujo constante y no saber proyectar un futuro. Entonces estamos viviendo en una angustia terrible de todo lo que imaginamos y eso nos causa, por supuesto, sensaciones viscerales que nos hacen estar en angustia, que no nos permiten ser proactivos en muchas cosas. Entonces sí, la resistencia y por supuesto muchos de los padecimientos a nivel estado anímico pues vienen de proyecciones imaginativas. Ok, gracias. Almadelia Mercedes Díaz nos pregunta, si a una persona no le funciona lo de la respiración y lo de la yoga, ¿qué otra herramienta terapéutica se le puede ayudar de acuerdo al modelo productivo y reactivo? La parte de la resignificación cognitiva creo que puede ser muy, muy buena en estos aspectos cuando no se puede llevar al organismo. Yo recomiendo mucho mejor iniciar por la parte del cuerpo. Recuerden, hacia donde va el cuerpo, la mente lo sigue. Entonces es bueno mejor primero calmar el cuerpo con la respiración diafragmática y demás. A mí no me gusta mucho volar en cuanto a aviones, entonces tengo que hacer la respiración diafragmática cada que me voy a subir a un avión. Entonces, a lo que voy es eso, puedes llevar al cuerpo a ese estado de calma y ya de ahí se te devuelve mágicamente parte de tu criterio, parte de tu juicio, parte de tu buena óptica para decisiones. Si no funciona esa parte, que no es tanto el yoga, sino la respiración diafragmática, por supuesto ejercicios de meditación, pero en ese momento técnicas específicas, la parte de poder llevar este diálogo interno, de saber qué está pasando, de poder tener esta resignificación cognitiva, de decir, ok, mis glándulas suprarrenales se están activando, me está mandando energía, sangre a las piernas para correr o patear, eso es lo que sentimos cuando estamos temerosos. En lo que vas pensando eso, le vas dando una lógica y ya no nada más estás como nervio recibiendo todo intensamente. No sé si eso te puede ayudar a ti. Ok, gracias. Julián Feliciano Gaspar Ruiz nos pregunta, ¿puedes hablarnos algo del uso de la inteligencia social en la administración de los recursos humanos? Sí, claro. O sea, la inteligencia social dentro de los recursos humanos precisamente habla de este desarrollo organizacional, cómo puedes precisamente estar transmitiendo las aptitudes correctas al personal de acuerdo a la etapa que se está viviendo. No puedes tener un programa curricular como diciendo, estas son las etapas, estas son las políticas de mi empresa, estas son las herramientas que se necesitan teórico-prácticas y nada más darlas. No para nada. O sea, esta inteligencia interpersonal tienes que saber precisamente cómo vas a relacionarte con estas personas, este equipo, cómo vas a percibirlos, cómo vas a hacer que se identifiquen con tus políticas, con cómo se pongan vulgarmente la camiseta. Si realmente puedes hacer que una persona al entrar a tu empresa esté cumpliendo objetivos personales al mismo tiempo que objetivos profesionales, creo que estás utilizando una inteligencia social buenísima en la captación de recurso humano.
Ok. Una pregunta ahí, Roberto, de cuál es el nombre del autor de los podcasts que recomendó nada más rápidamente, Elena. Es Víctor Hugo Manzanilla. Él tiene podcast de muchos libros para quien realmente, independientemente de tener el hábito de la lectura, quien sea más auditivo, repito, hay que hacer uso de la inteligencia. No es, no soy lector, entonces no puedo ser inteligente, ¿no? Chéquense los podcasts. Este cuate realmente resume literaturas interesantísimas, sobre todo de alto uso en negocios actuales. Ok, gracias. Nos pregunta, una pregunta, ¿cómo se puede desarrollar la inteligencia verbal? ¿La dificultad para expresar ideas puede deberse solo a la falta de práctica o puede haber un daño en el cerebro? No, por supuesto puede haber limitantes en el cerebro, ¿no? Puedes tener ahí una cuestión orgánica también que te esté dando, no sé, alguna praxia, alguna cuestión ahí neuropsicológica que, pues, por supuesto, se asocia a no poder llevar el lenguaje de una manera funcional. Sin embargo, el hecho de sembrar, ¿no?, cierto léxico, cierta parte extensa en el vocabulario, hace que le puedas poner nombre a las cosas. Cuando no las nombras, no pueden existir. Cuando no las nombras, te atormentan. Cuando no las nombras, no quiere decir que la relación afectiva con esa cosa se acabe. Simplemente no le puedes dar una responsabilidad tú. Al momento de nombrarlas, al momento de introyectarlas, tu mente crea una responsabilidad sobre ello y entonces ya puedes crear una respuesta y eso es muy útil. Ok, gracias. Josias Mahawa nos pregunta, muy enriquecedora la exposición. Estoy en mi tercer ciclo de la carrera de psicología. ¿Qué me puede recomendar para poder formarme en la organizacional? Muchas gracias de antemano. En la organizacional, que primero tomes en cuenta toda la clínica. Cuando se van directo a la psicología organizacional, créanme que llegan a veces con un bagaje muy activo en la parte de estrategias, pero no tanto en el conocimiento detrás de los elementos que están formando esa estrategia. Y eso es lo bueno. O sea, la parte de la clínica creo que te deja muchas cuestiones. Yo trabajé mucho en clínica al principio. Entonces, te deja muchas cuestiones de cómo visualizar una persona. Sobre todo, cómo visualizar una persona en todos sus sistemas, en todos sus entornos. Eso ayuda muchísimo en la parte de la carrera de psicología. Digo, cuando la cruzas es todo un reto porque rompes muchísimos esquemas. La gente te dice, oye, pues por lo regular la gente abandona en séptimo semestre la psicología. Yo me reía porque era una pasión tremenda para mí. Pues, ¿cómo ven que en séptimo semestre yo estaba a punto de salirme, ¿no? Lo mismo. Hay muchas cuestiones, muchos esquemas que tienes que ir rompiendo y al mismo tiempo tienes que ir siendo resiliente, tienes que ir siendo inteligente en esta parte de asumir. Recuerden, no es sufrir, es asumir. Porque está ahí, entonces hay que considerarlo. Eso es una parte. Si alguien te dice, oye, allá adelante puede que haya una curva donde te derrapes y te mates, puede que, pero hay que tomar entonces todo en cuenta para ello. O sea, hay que tomar el 100% de que eso está ahí. Entonces, es lo mismo para poder reaccionar. Gracias. Mauricio Mostaza nos pregunta, lo que me llama la atención es de que no se mencionó, o yo no escuché, en ningún momento el manejo y gestión de la empatía. ¿De quién dependería la articulación de esa habilidad? Claro, bueno, la empatía viene por ende en el hecho de los puentes de comunicación. No es una inteligencia como tal dentro de la teoría que hasta ahorita hay de las inteligencias, por eso no la incluí. La empatía es simplemente algo que no quise utilizar por el simple cliché de tantas veces que se escucha el término, ¿no? Y la gente no lo entiende. Piensa que empatía es, sí, bueno, entenderlo, ponerme en sus zapatos, imaginar esa parte. No, empatía va mucho más allá. Entonces, por el hecho de esa, como tú mencionas, esa inteligencia, esa habilidad, la parte de la empatía va con todo esto que les estoy mencionando, con la parte de locus de control, con la parte de poder resignificar las cosas, de poder ver qué está pasando en la otra persona, considerar quién es, de dónde viene, todo ese núcleo, por qué toma esas decisiones. Hay un puente de comunicación aquí y allá y tiene que ser un ganar-ganar. O sea, tú tienes un diseño de, pongámosle, si en tu mente hay una ciudad construida, tú tienes un material que elegiste, tú tienes una sociedad allá adentro, tú tienes ciertos roles que tú ya pusiste y manufacturaste. Yo tengo otros. En el momento de entrar en esa conexión mente a mente, ese puente que se hace, ahí es donde se ejerce la empatía. Pero tienes que estar ejerciendo precisamente estos conscientes, esta proactividad, esta atención. Y qué bueno que lo mencionas, quien mencionó esta parte de la empatía, porque le voy a dejar una frase increíble que a mí me encanta. Para ejercer realmente la empatía hay que escuchar para entender, no para contestar. Eso es padrísimo, porque por lo regular cuando alguien nos está diciendo algo, es como de, ya cállate porque tengo 3 respuestas ya y si sigues hablando se me va a olvidar la primera y nada más estoy pensando lo que te voy a responder. No, hay que escuchar para entender. Ya después respondo. Entonces, eso te lo podría dejar como parte de habilidad empática. Sí, gracias Felipe. Aquí hay algo muy interesante que me gustaría como resaltar, ¿no? Y eso te lo copié a un entrevistador que te hizo una entrevista en las redes sociales, ¿no?
tú como experto de recursos humanos, como experto en psicología, como ejecutivo que eres en tu empresa, y él lo dijo algo de una forma muy, muy curiosa que me llamó la atención. Si metes todo esto en una licuadora, y aparte haces grafología, metes esto en una licuadora, sale Felipe, ¿no? Hoy por hoy tú estás al frente de batalla en la gestión del factor humano en las organizaciones, ¿no? Mi pregunta es, y comentario, bueno, ¿cómo haces y cómo integras la grafología en estos procesos? Excelente pregunta. Gracias, Roberto, porque justamente esa parte pues ya me comía el tiempo, ya no pude abordarla, la parte de la grafología, pero híjole, ahorita la grafología forma parte determinante en el reclutamiento y selección de personal, ¿no? Que yo estoy haciendo, porque independientemente de aplicar baterías remotas digitales, con ya empresas digitales que pues te manejan toda la batería aplicada, que no manejan, no se respeta toda la ética porque sabemos que todas las evaluaciones integrales se tienen que llevar presencial, la mayoría. Entonces, al hacerlas de manera remota, sin una supervisión previa del espacio, de cómo reacciona la persona, te pierdes de muchos elementos. Yo recomiendo muchísimo en la parte de la selección de personal, por supuesto, integrar la grafología e integrar las entrevistas en videollamada con lenguaje corporal. Lenguaje no verbal, lenguaje corporal, lenguaje ocular y lenguaje gesticular. Esos 4, intégrenlos en las entrevistas, más la grafológica, créanme que es la mejor selección que puedan hacer. La parte del lenguaje ocular es riquísimo, o sea, solo tiene un cuadrante, vaya, de movimientos biológicos de acuerdo hacia dónde estás accesando de tu mente, si estás creando, si estás recordando algo, si estás en diálogo interno, si estás sintiendo emociones. Entonces tú te vas dando cuenta al hacer preguntas, oye, a ver, platícame de cómo resolviste esta situación. Te vas a dar cuenta si la persona va al recuerdo y lo empieza a adornar o nada más va al recuerdo y te platica de manera transparente, va al recuerdo, le provoca emociones. Ya con la práctica vas a ir conociendo a la persona de una manera muy integral con todo esto. La grafología. La grafología, híjole, con Roberto, contigo Roberto me entenderás, tuve que, como es mi queridísimo gurú, pues obviamente me estuvo apoyando sobre cómo hacer eficiente las pruebas en grafología a partir del COVID, porque todas eran presenciales, yo soy aparte, bueno, tengo toda esta cuestión de la psicología y me gusta tanto leer el escrito como ver todo su lenguaje no verbal mientras la elabora. Entonces, actualmente yo estoy tratando de aplicar la grafología de la manera más eficiente con estas herramientas que disponemos. Videollamada, creo la videollamada para que haga la prueba y yo pueda ver que es un lugar adecuado, que tiene los instrumentos adecuados, que tiene la altura adecuada para, bueno, de la mesa, de la posición. Veo un poquito como su reacción corporal y, bueno, estas pruebas grafológicas hemos tenido ensayo y error, pero es muy rico, ¿no? O sea, por eso me gusta, me encantó, bueno, me encanta o me entusiasma mucho formar parte de esta jornada, y más como con personalidades de la grafología como Elena, ¿no? Que siempre también tengo su libro ahí a la mano de grafoselección porque me sirve bastante, tiene un perfil de competencias de vendedor muy bueno. Entonces, por ese sentido, pues sí, escudriño, o sea, me voy a todo lo que me da la prueba, saco lo que puedo, todos los perfiles de competencias, y como la escuché a Elena precisamente en alguna ponencia que dio que estuve ahí como oyente, entre más te tardes, más le dediques, solo puedes tener un resultado más adecuado, ¿no? Más científico. Entonces, por ese lado de la grafología es algo que yo recomiendo y lo integro ahorita en todos los procesos de selección de la empresa. Excelente, excelente. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido, y esta es una pregunta pues, que hago porque yo siempre les digo a todos los que nos han seguido en las jornadas, pues que bueno, en México pues tenemos esa parte de que el ejecutivo de recursos humanos, el dueño de las empresas, los directivos, cuando ya les presentas la cuestión de la grafología, pues ya les cambia como el panorama de lo que piensan, ¿no? ¿Tú a qué problemas o a qué ventajas te enfrentaste cuando implementaste la grafología en las empresas donde estás laborando o has laborado actualmente? Bueno, la primera desventaja es que todo el mundo te cree un loco, por supuesto, es la primera desventaja. Que creen que esto no existe, que creen que, pues obviamente sí que padre que seas ahí un rarito que estudia la letra, pero no le dan como el valor adecuado. Yo gracias a las oportunidades y bueno, tuve la fortuna de tarde que temprano poder gestionar todo el área de recursos humanos y yo implementé la grafología y hasta el día de hoy sigue siendo nuestro esquema principal de selección. Pero al principio cuando yo llegué a aportar, pues obviamente todo el mundo me veía y decía, no, espérate hombre, tranquilito con esas cosas, ¿no? Sé que te gusta, sé que lo estudiaste, pero no me cuadra. Y bueno, es tan evidente que, Roberto, tú recordarás, hasta yo te decía cuando empecé a certificarme con ustedes, No pues sé, era, yo vi no, ese proceso. no es tanto, o sea, yo te decía, sí, un 70% esto, pero yo lo utilizo como complemento, no lo utilizo como regla o como método completo, ¿no?
Sin embargo, hoy en día, bueno, me doy cuenta de toda la riqueza que te puede dar la grafología y sobre todo, repito, creo que lo que necesitamos hacer es crear esta desventaja de desconocimiento de qué es la grafología, para qué sirve, qué segmentos tiene y sobre todo cuál es su argumento científico en este caso, que es lo que tanto platicábamos, ¿no? Que yo te decía, no, es que tiene que haber un margen de error. Y hasta que lo entendí, hasta que supe que la grafología se aplicaba no importando el trazo, o sea, no importando si la letra era de escritura de China, ¿no? De un lenguaje del Oriente, de un idioma, de cualquier otro idioma o lengua, el trazo, el que falla es el grafólogo, no la grafología, eso me quedó muy claro. Si tú sabes que en el Oriente, en tal zona, en tal región, escriben con 20, no sé, un ángulo disperso hacia la parte de arriba, ¿no? En los renglones, tú tienes que saber que eso es cultural, si no, le vas a dar una connotación grafológica. Pero si tú lo tienes en conocimiento, pues lo que falla es el grafólogo, no la grafología. Entonces, pues ha sido una herramienta que ahorita me permite subsistir precisamente para captar el recurso más eficiente para mi empresa, Roberto. Así es, entonces contigo, bueno, déjenme recordarle bueno, hace tiempo cuando se empezó a formar con nosotros en Somegraph, Felipe era de los alumnos más contradictorios, nos decía, los preguntaba, los cuestionaba. Recuerdo una vez dijo, ¿verdad, profesor? Que no, espérate, tranquilo, no, sí. Pero ya conforme vio la utilidad y con la formación que él tiene, y ya le dio toda la parte esta científica, efectivamente aquí nos hacen un comentario que a veces nos dicen que somos tarot y magia, pero no. Cuando se les dan los recursos científicos, como en este caso Felipe lo supo vender a los directivos de las empresas donde ha estado y donde actualmente está, al grado de ser pues una herramienta fundamental para la contratación. Entonces, esa es la parte importante que hay que hacer, como bien lo decía Felipe, pues mientras más fundamentos tengas, ya cuando llegas con una certificación o fundamentos que te permitan validar la grafología con las demás herramientas y así de contraste, pues es donde queda la credibilidad, ¿no, Felipe? ¿Te acuerdas de esos tiempos? Me acuerdo perfectamente. Yo era el alumno más, más incisivo, ¿no? En esa parte, porque escuchaba cosas que yo decía, es que no, si esto fuera así, muchas cosas ya estarían integradas en los sistemas, pero es el problema, no lo están. Y es nuestro deber como grafólogos llevarlo a los terrenos, a los campos laborales, a las empresas, porque como bien acabo de leer esta parte de Claris, que dice es muy triste porque no lo consideran, les digo qué es lo que va a suceder y sucede. Eso me encantó porque lo he llevado yo también a las empresas donde ves un rasgo tan claro ya cuando tienes práctica en la grafología, pues independientemente que le dediques todo un tiempo para analizar la prueba, de repente ves, ya te estás dando la idea, dices, este cuate tiene esto y esto, ¿no? Pero, pues bueno, tratas de no ser el absolutista que diga, no, a ver, yo soy el grafólogo omnipotente, omnipresente, y esto va a pasar. Entonces dices, va, tomo otras esferas de la persona, veo lo que a ti te convenció, también personal de RH, y bueno, vamos a integrarlo. Dicho y hecho, al mes, a los 2 meses, si la persona salía con un perfil deshonesto, lo es. Si salía con un perfil transgresor, se vuelve. Si salía con un perfil no responsable, se vuelve. Si salía con un perfil con no liderazgo, no lo ejerce. Por más que en la entrevista haya demostrado que sí era un líder. La grafología no miente, muchachos. Ok, bueno, pues muchas gracias, Felipe. Un fuerte aplauso, por favor, No, me ha encantado. Gracias por la invitación. Ejecutivo de Oro aquí. Gracias a todos por escucharme. Bueno. Pues muchas gracias, Felipe. La verdad es que estoy muy contento. Ya teníamos pendiente esta jornada contigo para que nos compartieras todas tus experiencias y todo esto, ¿no? Me piden que si tienes canal de YouTube, tu Face, si tienes... Ojalá, es un proyecto que tengo ahí volverme como youtubero, pero no... Les puedo compartir, por supuesto, mi correo. Por ahí también podemos llevar a cabo alguna consulta, por supuesto, alguna conversación, que esto es lo que me gusta. Yo feliz de proliferar todas estas herramientas y hacer, por supuesto, los mentorings necesarios. Entonces, les puedo dejar mi correo, se los voy a anotar precisamente en el chat. En el chat. Para que te puedan contactar y si tienen alguna pregunta, duda y demás, pues muchas felicitaciones. Ahí les dejo mi correo y nos podemos contactar, repito, el chiste es eso, ¿no? Y qué mejor que poder hacer networking con psicólogos, grafólogos y demás, creo que, podemos hacer grandes cosas. Entonces, muchas gracias. No tengo redes sociales, soy anti-redes sociales. Es que eres un ejecutivo de recursos humanos. No tengo Facebook desde hace como 6 años, entonces no soy cero. Ajá. Entonces, él es
Él está en la primera línea de batalla, implementando todas estas técnicas y herramientas, implementando la grafología en las empresas. Entonces, él como tal, está en la frente de batalla en ese sentido, ¿no, Felipe? Por eso es de que todavía no tienes esa cuestión. Y por favor, conózcanse, muchachos. Ese es el punto. Conozcan y conózcanse. El conocimiento es el espejo más grande que puede haber. Les da oportunidad de conocerse, de saber qué pasiones tienen y cuál es su capacidad para alcanzarlos. Sean competentes, es lo único que da esta información, te genera competencia. O sea, te hace alguien competente en la vida, no importa si es con tu familia, como individuo, en tu trabajo o en la parte profesional. Bueno, pues muchas gracias. Ya, ojalá puedas quedarte un ratito a contestar los chats. Todo está, todos muchas felicitaciones y te volvamos a invitar, sí, claro, cuando su agenda nos los permita, porque aquí el máster es una persona muy ocupada, pero claro que sí. Para Somegraph, siempre. Gracias, amigo. Bueno, pues un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias por todo.